Buenas noches tengan todos ustedes. A nombre de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida a nuestro primer encuentro con egresados. La Escuela de Gobierno y Transformación Pública lamenta el sensible fallecimiento de nuestro profesor, el doctor Eduardo Rodríguez Orejía. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en estos momentos difíciles. Siempre lo recordaremos por su compromiso con el estudio, la academia y la dedicación hacia sus alumnos. A continuación, le pedimos al doctor Pablo de la Peña, director de Transformación de la Gestión Pública de la Escuela, nos acompañe para realizar la presentación de nuestros invitados. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy contentos de iniciar esta serie de pláticas o de conferencias, principalmente sobre un tema que nos interesa mucho, que es el tema de energía. En la Escuela de Gobierno nos interesa mucho participar principalmente en temas de capacitación, consultoría e investigación, y por eso invitamos a nuestro amigo el doctor Francisco Monaldi, quien es un experto realmente en ese tema de energía, de política de petróleo a nivel internacional. Doctor Francisco Monaldi es actualmente profesor de Harvard, profesor invitado en Harvard, que por cierto le acaban de distinguir con un galardón del mejor profesor, uno de los mejores profesores evaluados ahí en Harvard. Hace un día me estaba platicando. Felicidades, Francisco. Esperamos que pronto estés dando clase aquí también con nosotros, que podamos hacer la misma distinción. Y acaba de aceptar la invitación como profesor invitado investigador con nosotros en la Escuela de Gobierno. Igual a permitirme leer un poquito sobre su semblanza. El doctor Monaldi tiene doctorado en maestría y maestría en Ciencias Políticas en la Universidad de Stanford, con especialidad en Economía e Instituciones Políticas. Tiene una maestría también en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad de Yale y licenciatura en Economía de la Universidad de la UCAB. Tiene una amplia experiencia en investigación, consultoría y enseñanza en temas de economía política y gestión de la industria petrolera, economía política, instituciones y formulación de políticas en América Latina. Se desempeña, como ya dije, como profesor de pregrado y posgrado en algunas universidades, entre ellas Harvard, Stanford. Es fundador y director del Centro Internacional de Energía y Medio Ambiente, el IESA, por sus siglas en inglés, en Venezuela, y es consultor de instituciones multilaterales, multinacionales y gobiernos, think tanks en diferentes países. Y también nos acompaña el día de hoy, nos da mucho gusto, el profesor Jesús Silva Herzog, quien también se está incorporando con nosotros a la Escuela de Gobierno en este año. Como ustedes saben, el profesor Jesús Silva Herzog Márquez es profesor investigador de la Escuela de Gobierno ahora y Transformación Pública del Tecnológico Monterrey. Es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, que fue recientemente reconocido, el cual nos da muchísimo orgullo también que estés con nosotros. Ha sido investigador invitado en la Universidad de Georgetown, de Woodrow Wilson Center en Washington. Fue profesor investigador en el ITAM. Es autor de varios libros, entre ellos La idiotez de lo perfecto, El antiguo régimen y la transición en México, así como de innumerables ensayos sobre teoría política, democracia y ciudadanía. Y como ustedes saben, es articulista también de periódicos importantes en nuestro país. Les comentaré que en la dinámica de la presentación, el doctor Monaldi hará una presentación que tiene preparada, y después haremos una sesión, un diálogo con el profesor Jesús Silva Herzog, y abriremos el micrófono también para preguntas y respuestas o evasivas que puedan compartir con ambos profesores. Sin más, los dejo. Francisco, muchísimas gracias. Jesús, no sé si gustas quedarte ahí o quieras. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, un placer estar con ustedes acá, muy contento de estar vinculado al TEC de Monterrey. Y la visita anterior solamente fui a Monterrey, pero esta es la primera vez que vengo aquí a este campus, que la verdad me ha parecido fabuloso. Básicamente mi idea hoy es 30-40 minutos hablarles de un par de cosas, sobre todo las tendencias recientes de lo que está pasando en el mercado petrolero mundial. Brevemente mencionarles lo que ha pasado en el sector petrolero en América Latina, que ha sido la referencia para la reforma petrolera en México. La reforma petrolera en México está claramente muy informada por lo que se hizo en Brasil, lo que se hizo en Colombia,
y también por lo que se hizo y decidieron no hacer aquí, digamos, las cosas que se decidieron copiar y las que no se decidieron copiar. Y también yo creo que de alguna forma por lo que estaba pasando en otros países de la región en que los resultados no han sido muy exitosos. Y entonces al final hacer unas reflexiones sobre qué implicaciones tiene eso para México y después tener una discusión con ustedes. Entonces básicamente esa es la estructura de la presentación. Como ustedes bien saben, habrán visto las noticias recientes, la noticia, digamos, la caída del precio del petróleo, ¿verdad? Y es realmente un fenómeno, no es una caída cualquiera, es una caída muy significativa y muy rápida. Como ustedes ven, el precio del petróleo estaba rondando los $110, en este caso es el Brent, ¿no? Que es el marcador del Mar del Norte, pero en general, digamos, el patrón es el mismo en los demás. Una caída de alrededor de $110 que estuvo por un buen tiempo a niveles de 85, $84, ¿no? Es una caída históricamente muy rápida. Ahora, veamos esto en un patrón de más largo plazo y encontramos que el precio del petróleo estuvo a niveles de casi $10 en los años 90, cayó por debajo de los $10 en el año 98 y después ha tenido una escalada realmente espectacular que justo antes de la crisis financiera mundial llegó a niveles estratosféricos de casi $140. Si ustedes lo ven así, bueno, ven después esta caída espectacular, pero si ustedes en vez de ver esta gráfica vieran promedios por año, encontrarían una tendencia casi totalmente creciente, excepto por una caída en el año 2009 y 2010, ¿no? Porque, claro, esto se compensa, esta subida un poco con esta caída que después se recupera. Entonces los niveles actuales son niveles históricamente todavía muy altos. Nos tenemos que retrotraer al año 81 para niveles de precio en términos reales, en términos ajustados por inflación, que pueden acercarse a estos niveles, pero ciertamente no son los niveles de los últimos 4 años que había tenido niveles históricamente altísimos. Ahora, cuando yo hablo del precio del petróleo, siempre la pregunta que me hacen es, bueno, ¿qué piensa usted que va a pasar el año que viene? ¿Cuál es el precio del petróleo? Y por eso siempre me gusta mostrar esta lámina. Esta es una lámina que recoge las predicciones que hizo un panel de expertos del Banco Mundial y el precio y lo que ocurrió en la realidad, ¿no? La línea punteada es la predicción, la línea azul es lo que ocurrió. Como ustedes pueden ver, los economistas somos buenos prediciendo el pasado, pero no tanto el futuro. Y en el caso del petróleo es particularmente grave esta incapacidad de predecir el futuro. Y hay además una tendencia muy natural, muy humana de pensar que el futuro se va a parecer al pasado, ¿no? De pensar un poco linealmente. O sea, fundamentalmente lo que hemos sido incapaces es predecir estos cambios bruscos en el mercado, ¿no? Como por ejemplo o como por ejemplo este. Si ustedes ven los últimos años, la capacidad predictiva fue un poco mejor porque, claro, los precios estaban subiendo de manera casi lineal, entonces la predicción lineal funcionó. Otro dato que les quería dar es que, salvo por estos dos picos históricos, aquí no llega sino hasta el 2007, pero el pico actual que está como por acá, digamos a precios de $100, y el pico, este es el pico del año, de los años 80, de finales de los 70, principios de los 80, salvo por eso, casi toda la historia del precio del petróleo ha estado por debajo de lo que hoy serían $40. Entonces, si bien ustedes se pueden sentar y discutir largamente con expertos que les van a decir que el mercado petrolero no se parece al mercado petrolero previo a los 70, y hay buenas razones para pensar que es así. Para comenzar, la OPEP, la existencia de las empresas estatales que controlan más del 80% de las reservas del mundo, etc. Sí es cierto que el cambio estructural es muy importante, pero también es cierto que la historia ha tendido a bajar los precios en el tiempo, ¿no? Y hay fuerzas que así lo producen. Entonces veamos aquí algunas de esas variables claves, ¿no? Y uno podría pasar largo tiempo discutiendo cada una de estas, pero en primer lugar, el fenómeno que ustedes vieron ahí, esa subida de precios espectacular del año 2003 hasta el año 2008 primero y después en los últimos 5 años, fundamentalmente fue un fenómeno de espectacular crecimiento en la demanda que ocurrió en un país, en la China, ¿no? Más de la mitad de todo el crecimiento de la demanda mundial de petróleo en ese periodo ocurrió en solo la China. Y el resto de la demanda, buena parte en el resto de Asia, del Asia que estaba creciendo, la India y algunos otros países.
En los países desarrollados, más bien, sobre todo a partir de la crisis financiera del año 2008-2009, la demanda ha tendido a declinar, parte por la falta de crecimiento económico en esos países que han estado muy estancados, como Europa y Japón, pero también en parte porque ya han llegado esas economías a un nivel en que se concentran en servicios, en áreas que ya no demandan tanta energía, y además por un mejoramiento sistemático de la eficiencia energética, como ustedes saben, de los automóviles, digamos, del gasto de energía en otras áreas. Y un dato importante es que el petróleo ya había sido desplazado en los años 80, en el otro pico de precios, había sido desplazado completamente de la producción de electricidad. Y uno de los riesgos que puede ocurrir ahora es que el petróleo termine siendo desplazado parcialmente de lo que le queda, que es el tema de la demanda de transporte, ¿no? Que es el nicho de mercado en que el petróleo sigue absolutamente siendo dominante. Uno de los problemas, una de las razones por las que están ocurriendo todos estos fenómenos, como el surgimiento de los carros eléctricos y otras alternativas que les voy a hablar ahora, es el hecho de que el petróleo hoy por unidad de energía vale 3 y 4 veces más que el carbón o el gas natural. Inclusive el gas natural, el LNG, que es el gas licuado, el gas natural que es el que se, digamos, comercia internacionalmente, transportándolo vía marítima. Hay estas amenazas importantes como son el surgimiento de los carros eléctricos, el surgimiento de tecnologías como gas to liquids y coal to liquids. Básicamente, por ejemplo, en Qatar ya se produce hoy en día prácticamente gasolina proveniente del gas natural. Eso es muy costoso todavía y por lo tanto por ahora no es una amenaza fuerte al petróleo, pero el hecho de que este tipo de tecnologías se hayan logrado desarrollar les da una idea a ustedes de los márgenes que había entre la producción de gas y la producción y el costo del precio del petróleo. Por supuesto está el tema de biodiesel, que si bien hoy no es una amenaza importante al petróleo porque el biodiesel requiere desplazar la producción de alimentos y tiene todos unos efectos importantes, la siguiente generación de producción de biodiesel, que es con desechos vegetales, esa sí es una generación que, si se logra eso de manera rentable, eso sí es algo que no desplaza a la producción de azúcar o de maíz o de otros bienes y puede ser muy importante, ¿no? Entonces aquí les ilustro lo que les comenté de la China para que se den una idea. Hasta mitad de los años 80 China era un exportador neto de petróleo y en esta parte un exportador relativamente importante. De hecho, la China se financiaba de manera importante en ese periodo con las exportaciones de petróleo. Hoy en día parece mentira. China produce alrededor, creo que entre 3 y 4 millones de barriles de petróleo, pero como ven, demanda esta cantidad. Ahora, el dato más reciente es que, y por cierto, no hay estadísticas totalmente confiables del consumo de petróleo en China, pero el dato es que durante lo que va de año, en la China prácticamente no ha crecido el consumo de petróleo, después de que venía creciendo a unas tasas espectaculares. Entonces esa ha sido una de las principales señales que el mercado que generó la caída de precios. Del lado de la oferta está pasando una revolución, están pasando cosas muy importantes también producto de esos precios tan altos. En primer lugar, ustedes habrán oído de hablar del Shale Revolution, del boom del petróleo de lutita o esquisto, que básicamente es la extracción de petróleo de una roca que en el pasado no era rentable producir. No es que no se supiera que estaba allí, todo el mundo sabía que el petróleo, que había hidrocarburos en esas rocas, simplemente que con la tecnología y los precios del momento no era un negocio atractivo. Había mucha gente que lo había intentado y simplemente era un tema que no había cuajado. Además de eso, que lo vamos a ver ahora, el boom del petróleo extrapesado en Canadá y Venezuela concentran reservas gigantescas de crudo no convencional extrapesado, que es un crudo que por su naturaleza es muy difícil de extraer, es muy difícil de transportar y además de muy baja calidad para ser refinado. Entonces requiere o mezclarlo con crudos más livianos o hacer un preproceso de refinamiento que es costoso, pero ese petróleo es de una abundancia brutal y a los precios
que hemos tenido en los últimos años, los canadienses también han subido de manera espectacular su producción. Venezuela no lo ha hecho por las razones que ustedes saben de la disfuncionalidad del régimen político venezolano, pero también ha podido ocurrir en Venezuela. Rusia volvió a sus niveles históricos de producción. La producción de Rusia había colapsado después de la caída de la Unión Soviética y Rusia volvió a ser el principal productor de petróleo del mundo. Hoy en día están ahí Estados Unidos y Rusia compitiendo por el primer lugar de producción de crudo en el mundo. Arabia Saudita aprovechó esta época de precios altos y de demanda creciente para también ampliar de manera muy importante su producción. Básicamente realizó proyectos en que incrementó su capacidad de producción al menos en 3 millones de barriles diarios, y si bien hoy en día no está utilizando Arabia Saudita toda esa capacidad, buena parte entre 2 y 2,5 millones de barriles están de capacidad inutilizada. Eso también ha sido un dato importante. Irak es un país que mucha gente plantea que puede llegar a ser una Arabia Saudita. O sea, Irak es un país que ha producido menos de 3 millones de barriles en los últimos 20 y tantos años, básicamente por las guerras en que se metió Irak. Recuérdense que Irak tuvo una guerra con Irán, después invadió Kuwait, después los americanos lo sacaron de Kuwait, después tuvo sanciones durante muchísimos años, después hubo esta guerra reciente cuando volvieron a entrar. Entonces el hecho es que Irak es una región subexplorada y subexplotada, pero que en este momento, a pesar de que ustedes lo que ven en las noticias es ISIS y es el Estado Islámico y es toda esta situación, eso no ha afectado de manera importante la producción de Irak. La producción de Irak sigue subiendo, ¿no? Ahora, había dos cosas que estaban atenuando. Todas estas cosas que les comenté antes son todas hacia arriba de producción, pero había dos eventos recientes, dos situaciones recientes que estaban afectando la producción, que una era la salida de la producción de Libia por la guerra civil que hay en este momento en ese país, y la salida de producción de Irán, de buena parte de la producción de Irán por cuestión de sanciones, y eso también está cambiando. Fuera de todos esos datos que les di, los otros 3 eventos importantes en el sector petrolero son la declinación de producción de México en los últimos 10 años, la declinación de Venezuela y la caída muy importante del Mar del Norte, de Noruega y de Inglaterra, que cayeron por razones de que se les agotó el petróleo geológicamente. Aquí tenemos, y no voy a entrar en mucho detalle, pero toda la producción de los países OPEP. Y básicamente el dato aquí es que la OPEP en los últimos 15 años no ha incrementado su producción en total. Básicamente, si ustedes hubieran visto esto hace 2 años, había un aumento ligero de producción de la OPEP, pero básicamente hoy en día produce lo mismo. Y básicamente buena parte es por una caída de producción de Venezuela y por la caída de producción de Irán, que fundamentalmente no es una caída de producción, sino es una caída de su posibilidad de exportar por las sanciones que le han impuesto. Ahora miren qué impresionante la subida de producción no OPEP, que son casi 12 millones y pico de barriles, y eso por supuesto ha debilitado a la OPEP y hemos vuelto al periodo como el de los 80 en que la OPEP ha perdido mucha market share o mucho espacio en el mercado. Y fíjense aquí cómo ese incremento de producción en todos los otros principales productores del mundo es muy notable, excepto por Indonesia y los otros 3 países que les comenté, México, Reino Unido y Noruega. Aquí está ilustrándole lo que les dije de Arabia Saudita. Recuérdense que Arabia Saudita, junto con Estados Unidos y Rusia, es el principal productor del mundo. De hecho, Arabia Saudita tiene la capacidad de producción más grande del mundo, pero no la tiene utilizada. Y fíjense, esta subida, fíjense el patrón de producción de Arabia Saudita, que es muy de subir y bajar. Eso es que los sauditas han sido lo que llamamos en el mercado el swing producer. O sea, ellos han sido los que ajustan entre las subidas y bajadas de la demanda, en realidad del balance, porque ellos han ajustado, por ejemplo, cuando salió de producción Irán, ellos hicieron esta subida tan importante de producción para, abastecer el mercado ante esa caída, y lo mismo en algunos periodos hacia la baja. Aquí está lo que les comenté de Rusia, que es impresionante la subida que hubo en Rusia desde el año 2000 hasta esta parte. Y aquí está el boom petrolero de Canadá. Canadá venía cayendo cuando era puro crudo convencional, pero al incorporar la producción de las arenas bituminosas de Athabasca,
ha tenido esta subida muy impresionante y todavía hay un potencial importante de seguir subiendo la producción de Canadá. Por cierto, este dato es muy importante para México porque en este momento Canadá está sistemáticamente quitándole mercado al crudo mexicano en los Estados Unidos. Y esto cada vez va a tender a empeorar porque el crudo canadiense, ellos están dispuestos a venderlo con grandes descuentos y hay toda la expectativa de que ellos ya están invadiendo el mercado con costos altísimos de transporte, llevando el crudo básicamente en trenes hasta el Golfo de México y eventualmente van a aprobarse unos oleoductos que van a permitirle a ellos llegar a muy bajo costo al mercado que hoy en día Venezuela y México y Colombia atienden, que es el mercado del crudo pesado de la costa del Golfo. El boom de los Estados Unidos está básicamente reflejado aquí. Fíjense, Estados Unidos venía en una tendencia permanente de caída y si ustedes hubieran visto cualquier análisis a mediados de la década pasada, hace 10 años, les hubieran dicho básicamente que Estados Unidos iba a continuar en declive y que básicamente el país iba cada vez a convertirse en un importador más significativo, más y más de hidrocarburos. De hecho, Estados Unidos estaba previsto que se iba a transformar en un gran importador de gas natural. Y hoy en día va a ser un exportador neto de gas natural. Fíjense algunos detalles muy breves porque no quiero profundizar mucho en esto de la revolución de esto que llaman el petróleo de esquisto, que voy a hablar del petróleo más que del gas, pero fíjense la característica tan diferente que tiene esto con el resto del petróleo. Aquí vemos la producción de un pozo promedio en todos estos años, del 2007 al 2012. Como pueden ver, aquí hay dos datos que les da esta gráfica. La primera es que cada vez los pozos son más productivos, es decir, si ustedes ven, a medida que sube el año, sube la producción promedio por pozo, o sea que hay un avance tecnológico, hay un mejoramiento en la productividad por pozo. Pero el segundo dato importante es que hay un colapso muy rápido de la producción desde el primer mes en que se perfora hasta 3 años posteriores a esa perforación. Esto lo que indica es que este tipo de producción que requiere fragmentar la roca con, prácticamente dinamitándola y después metiéndole a gran presión agua con arena y otros químicos, químicos, básicamente tiene esta característica de que a diferencia de un pozo de petrolero normal, México tiene pozos petroleros produciendo por décadas. Este tipo de producción declina a una tasa muchísimo más rápida que la del petróleo convencional. Entonces, ¿qué hace esto? Que este crudo tenga dos características. Primero, que hay que estar todo el tiempo perforando. Para producir los 770,000 barriles que se producen en North Dakota, en la región de Bakken, hay que perforar 90 pozos por mes, ¿no? Esto es una barbaridad de actividad comparado con la que tiene la producción convencional. Y esto es posible porque Estados Unidos tiene, fíjense, de los 3.500 taladros de perforación que están operando en el mundo en un momento dado, Estados Unidos tiene casi 2.000. Entonces, recuérdense que Estados Unidos apenas tiene una producción, apenas no, es el principal, junto con Rusia, productor del mundo, pero tiene una producción que es alrededor de 12% del mercado mundial y tiene el 60% de los taladros operando. Entonces, esto es una industria de servicios petroleros absolutamente formidable. Y eso es por un lado, una ventaja para México, porque ustedes son vecinos del país que tiene todo eso. Pero por otro lado les da una idea de las dificultades de un país que no tiene eso, digamos, esa industria desarrollada como la tienen los norteamericanos. Y no voy a entrar en más detalles del tema del shale porque quiero que tengamos tiempo para conversar. Lo que sí les quería decir es que el break-even, o sea, el precio al cual se hace viable el desarrollo de este tipo de crudo en shale, es relativamente alto y varía mucho de niveles de $43 a niveles de $100 y pico, pero aquí tienen la línea, digamos, del precio de $80, que es más o menos el que tenemos hoy en día, y básicamente solamente afecta, porque obviamente este que está aquí arriba no se está produciendo, pero solamente afecta por ahora a una fracción pequeña del shale, pero ciertamente todo esto que está aquí está en riesgo.
porque si ustedes tienen un break-even de $70 y el precio del petróleo está muy cercano a ese, eso obviamente quita mucho del entusiasmo de invertir. Y México está, no sabemos cuánto van a ser los costos de Shell en México, pero algunas de estas áreas que están aquí son áreas que están similares a México, como Eagle Ford, que están aquí en más de una de estas, y por ejemplo hay niveles de $75 a $65. En todo caso, esta caída del precio del petróleo ciertamente puede afectar el entusiasmo por el desarrollo de Shell en México. Fíjense, aquí tenemos no solo el Shell, aquí está el Shell americano, el promedio. Como les dije, había cosas mucho más altas que estas y otras más bajas, pero aquí están el petróleo, el desarrollo del Ártico, el desarrollo del biodiesel en la Unión Europea, del etanol de los Estados Unidos, y como ven, todos estos, por cierto, los canadienses están en una situación, yo diría que es un promedio hacia lo alto, estos son datos de Bloomberg, pero en general las inversiones en Canadá se pueden ver de manera importante afectadas. Ahora, una cosa importante entender es que en el caso del shale, como la caída de la declinación de los pozos es tan rápida, si uno deja de invertir, la producción cae muy rápidamente, mientras que en el caso de Canadá no es así. En el caso de Canadá son proyectos tradicionales, no tradicionales porque es no convencional, pero tradicionales en el sentido de que es una gran inversión inicial y el costo después operativo es menor. Entonces, esos proyectos de Canadá no van a salir de producción porque caiga el precio del petróleo a los niveles que ha caído hoy en día. Ahora, si ustedes ven los costos de producción de México, México tiene en aguas someras todavía un petróleo que se produce a menos de $20 de break-even, pero también tiene Chicontepec, que puede estar ya a niveles que hoy son inviables, a niveles de $70, $75, y en el medio tienen aguas profundas en México, que estaría más a niveles de $60 o algo por el estilo, aunque eso todavía es especulativo. De manera que, por supuesto que el petróleo tradicional mexicano no tiene ningún problema de producirse a estos niveles de precio, pero las áreas que se están abriendo en la reforma sí pueden ser relativamente afectadas, algunas de ellas, ¿no? Ya les había comentado de que Irán había salido mucho de producción. Irán ha subido recientemente un poquito. Libia, que había salido también de producción, esta cifra es a mediados de 2014 y ya hoy están produciendo 700.000 barriles. O sea que Libia es una de las principales razones de la caída del último mes y medio, de los últimos 2 meses. Fíjense este gráfico que es bien interesante que sacó la revista The Economist. Estos son los break-even prices, pero esto no se refiere a break-even en el sentido de qué precio hace rentable la producción de crudo, sino esto es lo que llamamos el break-even fiscal. Es decir, esto lo que nos dice es a qué precio del petróleo las cuentas fiscales de estos países se balancean, ¿no? Y eso es una cuenta que tiene, digamos, está hecha con unos supuestos, por ejemplo, de tipo de cambio y de una serie de variables que podrían cambiar. O sea, los países tienen cierto margen de maniobra, pero sí les da una idea de que todos estos países de la OPEP, más Rusia, están ya en números rojos con el precio del petróleo actual, si no toman decisiones como, por ejemplo, devaluar, ¿no? O subir el precio interno de la gasolina, o cosas que son impopulares políticamente, por ponerlo sencillo. Entonces, ciertamente para estos países esto es muy duro, y eso podría llamar a pensar que algunos de estos países van a poner presión importante en la OPEP para tratar de tomar decisiones, por ejemplo, de reducciones de poner reducciones de las cuotas de producción de la OPEP para tratar de evitar que esta caída continúe. Sin embargo, el país relevante de verdad es Arabia Saudita, y ellos han dicho ya más de una vez que ellos no tienen ningún apuro por actuar, y si no hay el liderazgo de los sauditas, es muy improbable que la OPEP tome una decisión significativa. Hay una reunión de la OPEP en noviembre y allí algo podría ocurrir. Una de las grandes interesantes interrogantes es que Rusia están muy preocupados los rusos por esta declinación del precio del petróleo, y qué tanto Rusia podría coordinar con la OPEP, que lo ha hecho solo en una circunstancia. En el año 98 hubo una cooperación entre los rusos, los noruegos y los mexicanos, todos digamos tuvieron cierta coordinación con la OPEP en ese momento de caída de precios. Entonces ese es básicamente lo que les quería hablar del tema del mercado petrolero. No me voy a detener mucho en América Latina, pero les quería decir un par de cosas allí. Entender
de dónde viene un poco la reforma mexicana, también requería, les voy a decir cuáles son para mí los grandes motores de la reforma de México. Vamos a ver ahorita lo que estaba pasando en México, es el principal motor de la reforma, pero otros dos hechos para mí son también muy relevantes. El primero es el boom de los Estados Unidos, ver que justo en el vecino del norte, que comparte geología con los Estados Unidos, con México, estaba ocurriendo un boom de esta magnitud. Sin duda era como un efecto de demostración muy importante para México de las posibilidades, del potencial no desarrollado que tenía México. El otro dato es las reformas exitosas de Brasil y de Colombia, que son dos países que en los últimos años han tenido un importante éxito en incrementar su producción. Eso claramente representaba un modelo de lo que podía hacer México en esta materia. Y por supuesto también el modelo negativo de Venezuela, Argentina, Ecuador y Bolivia, que son países en que los cambios en la industria petrolera habían llevado a una declinación importante en la producción. Pero fíjense aquí, estos son los tres grandes productores de América Latina de petróleo. Y como pueden ver, México y Venezuela estaban en declinación, pero Brasil hasta muy recientemente tenía una subida espectacular de su producción, y si lo vemos en términos de incorporación de reservas también veríamos que es mucho más grande. En términos de exportaciones, México ha caído todavía más exportaciones netas, porque recuérdense que México importa productos refinados. Entonces, si ustedes, si bien analizan las exportaciones petroleras de México, que son como 1.5 o algo así, si le restan a eso lo que importa México ahorita está exportando apenas un poco menos de 900,000 barriles diarios, ¿no? Que contrasta con los casi 2 millones de barriles de hace algunos años. Aquí les quería solo enseñar dos casos de dos países y los demás no me da tiempo, pero uno es Colombia. Colombia tuvo algo muy parecido a lo que es el colapso de Cantarell en México, en el sentido que sus dos yacimientos más productivos, que producían el 80% de la producción de Colombia, empezaron a colapsar a principios de la década pasada, y eso llevó a que Colombia alrededor del año 2003-2004 tomara decisiones muy radicales en cambiar su marco institucional. Privatizaron el 12%, primero el 10% y después el 2% más de Ecopetrol, la empresa estatal. La sacaron del presupuesto público, le dieron independencia y a la vez crearon una agencia regulatoria independiente de hidrocarburos, a la cual básicamente todos los años hace licitaciones de los campos, de las áreas en Colombia, recientemente de áreas para shale. Ellos también tienen shale, y costa afuera, o sea, muy parecido a lo que está haciendo México. Y fíjense el éxito tremendo de Colombia en producción. Colombia hoy produce prácticamente 1 millón de barriles de crudo, y estas son las exportaciones netas de Colombia. Colombia se ha transformado prácticamente Colombia, si se descuidan, pasa a México en exportaciones netas. O sea, las tendencias hoy es que Colombia podría pasar a México como exportador neto, no como exportador total, es decir, descontándole las importaciones, ¿no? El otro caso que les quería mostrar es Argentina. Argentina tuvo un éxito tremendo en subir su producción y se convirtió en un exportador importante. De hecho, era el tercer exportador después de Venezuela y México más importante de América Latina. Pero Argentina cambió el marco regulatorio de manera drástica para tratar de resolver su crisis fiscal. ¿Se acuerdan de la debacle argentina del año 2001? Argentina subió sus impuestos 30% a las exportaciones, fijó el precio de los combustibles domésticamente por debajo del precio internacional de manera significativa, y las empresas simplemente dejaron de invertir, y eso produjo este colapso tremendo de la producción argentina, y Argentina hoy en día es un importador después de haber sido un exportador muy importante. En términos de reservas, solo les quería mostrar algunos datos relevantes. Uno es el colapso de las reservas probadas de México, que tiene que ver con una mezcla el uso de la metodología de la que exige la SEC, que es de la Sociedad de Ingenieros Petroleros de los Estados Unidos, que llevó a una caída muy importante de las reservas de México cuando tuvieron que ser auditadas internacionalmente, pero también el hecho de que básicamente México no invirtió en exploración en la magnitud que era necesaria para reponer sus reservas probadas, ¿no? Y después eso contrasta con, por ejemplo, fíjense la trayectoria de las reservas probadas de Brasil,
Las de Venezuela son básicamente la incorporación de las reservas de crudo no convencional, y ven el salto que transforma a Venezuela en de lejos el país con más reservas de petróleo de la región, aunque ahí podríamos hablar de eso. Entonces, ahora, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Esa historia que les conté de Argentina se repitió en Venezuela, se repitió en Bolivia, se repitió en Ecuador. Estos son 4 países que tuvieron tremendo éxito en sus aperturas petroleras de los años 90, y las empresas fueron en algún sentido víctimas de su propio éxito, porque una vez que se hicieron esas inversiones y se incrementó tanto la producción como la reserva, esos países, aprovechando la subida del precio del petróleo de manera muy importante en la última década, o nacionalizaron los proyectos o forzaron la renegociación muy agresiva de los contratos, y eso ha llevado a esas caídas que vieron en esos países. Por supuesto, desde el punto de vista fiscal, para Venezuela eso significó un incremento muy grande de la participación del Estado en el corto plazo. Pero fíjense, los costos reputacionales, esto es una encuesta que es la que más se usa en el sector petrolero, que nos indica que Bolivia, Ecuador y Venezuela son los países con peor percepción de los inversionistas. México no aparece aquí porque hasta ahora no había apertura, pero fíjense los de Colombia y Brasil. Ahora, México tiene una fortaleza muy importante con respecto a otros países de la región, que es que tiene una percepción internacional de que su Estado de Derecho es mucho mejor que el de los otros países que están mal rankeados en el área petrolera. Si ustedes ven Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, que son los 4 países que están peor rankeados, tienen indicadores de Estado de Derecho en esta evaluación del Banco Mundial mucho peores, y los 2 países exitosos, si bien están por encima de México, están, digamos, en las posiciones relativas. México está cerca de esos países, ¿no? Ya les enseñé el caso de la producción de Brasil. Solo les quería comentar un tema adicional sobre Brasil, que es que Brasil, desde que descubrió esas reservas tan grandes en aguas profundas, ha cambiado su política petrolera de manera muy notable. Brasil dejó de ser un país que estaba obsesionado por subir su producción de petróleo a ser un país que empezó a pensar más en el petróleo como una fuente de ingreso fiscal. Hasta ahora Brasil era irrelevante los ingresos fiscales para el fisco brasileño. El tema de ellos era dejar de ser dependientes de las importaciones de crudo, y entonces hoy en día Brasil ha tenido un frenazo digamos, en su expansión de la industria petrolera, producto de que cambió las reglas y hizo a Petrobras un actor mucho más importante del que tenía que haber sido, y eso ha producido una cierta declinación de la producción y de las metas. Estaba muy por debajo de las metas de inversión y de producción que estaban previstas. Sin embargo, yo les diría que Brasil es un país que ha demostrado un cierto pragmatismo y respeto de los derechos de propiedad de los inversionistas, que van a permitir que el boom petrolero brasileño no se detenga completamente, ¿no? Y el caso de Colombia, solo les quería comentar que Colombia tiene una gran debilidad, que es su gran debilidad como competidor contra México o contra Venezuela y Brasil, que es el hecho de que en Colombia, a pesar del tremendo éxito del crecimiento de las inversiones, tanto en exploración como en producción, Colombia no ha podido incorporar reservas importantes de petróleo. Y como dice el presidente de Chevron para América Latina, dice: lo único más riesgoso que invertir en un país como Venezuela, que te cambia las reglas todo el tiempo, o Argentina, es invertir en un país que no tiene petróleo. Eso sí es riesgoso de verdad. Y entonces él siempre lo ilustra con el caso de Chile. Dice: Chile será el país que mejor respeta los derechos de propiedad en América Latina, pero en Chile tú abres un agujero y no encuentras petróleo. Entonces eso es más riesgoso que encontrarlo y que te expropie Chávez. Entonces, bueno, aquí les quería solo ilustrar finalmente. Petrobras era la empresa más exitosa de América Latina en los mercados. Petrobras llegó a valer casi $300.000 millones en el mercado. Pero estos cambios regulatorios que ha hecho Brasil, y por supuesto también la caída del precio del petróleo reciente, han llevado a que Petrobras valga la cuarta parte de lo que valía en su pico, ¿no? O sea que el mercado ha castigado de manera muy fuerte a Petrobras por estos cambios regulatorios. Ahora fíjense el caso de Ecopetrol, que es la línea naranja. Ecopetrol llegó a valer más que Petrobras a principios de este año, a principios del año pasado en realidad. Ecopetrol es una empresa que no tiene reservas, que es muchísimo más pequeña que Petrobras, y llegó a valer más que Petrobras y llegó a valer más que Total, la empresa francesa que es uno de los líderes mundiales del sector petrolero. Más de $100.000 millones llegó a valer Ecopetrol, 125. Y eso les indica a ustedes que con un marco institucional
atractivo, con una empresa que se ha logrado manejar de manera eficiente e independiente, se puede llegar a realmente una percepción muy positiva de parte de los inversionistas. No que eso sea por cierto, no que yo esté defendiendo que la única variable que tiene que estar pensando un país es el valor de mercado de su empresa estatal en caso de que se cotice en bolsa, pero sin duda es un referente que debemos tener en mente. Entonces, solamente algunas ideas sobre la reforma petrolera en México, que muchos de ustedes aquí saben mucho más de esto que yo, pero solo les quería ilustrar por qué México tuvo una trayectoria diferente de los otros países. Recuérdense, México es el único país de la región que no se abrió a la inversión extranjera en los 90. ¿No? Todos los otros países o lo hicieron masivamente, es decir, que privatizaron absolutamente su sector petrolero, como Argentina, Perú y Bolivia, o como el caso de Venezuela y Ecuador, hicieron lo que México, o Brasil, perdón, hicieron lo que México está haciendo hoy, es decir, abrieron parcialmente áreas a la explotación privada. Las variables que explican este fenómeno son básicamente el colapso de la producción de México. O sea, primero, ¿por qué México no lo hizo antes? Porque México, su producción, ustedes vieron, iba para arriba. México con muy poca inversión, México estaba invirtiendo muchísimo menos que Brasil a principios de la década del 2000 y su producción estaba subiendo. Entonces, políticamente la presión para hacer reformas al sector petrolero mexicano no estaba allí. Encima de eso, cuando México empieza a caer su producción en el año 2004, el precio del petróleo se dispara. Entonces, al principio, las variables se compensaban, el precio subía y la producción caía, y el fisco mexicano no estaba sintiendo esto de manera tan notable en el bolsillo. Pero como van a ver ahorita, cada vez es más urgente y más dramático el tema, porque fíjense, la producción cayó de manera muy notable, pero además, y básicamente todo esto es el colapso de Cantarell, que es este campo que, como ustedes saben, era la bendición que les mandó en Arabia Saudita. Dicen que Alá es el que les ha regalado el petróleo. Bueno, ustedes no sé qué dios azteca les consiguió esto, pero ustedes tenían el campo más productivo del hemisferio occidental, que llegó a producir 2.2 millones de barriles con un costo de producción en su pico de menos de $5 por barril. Ahora, eso se acabó, y esto es lo que produce hoy Cantarell. Por cierto, cualquier país de América Latina les cambiaría en un instante. O sea, todo Perú produce menos que lo que produce Cantarell hoy. Entonces, los peruanos les recibirían Cantarell encantados de la vida, pero ciertamente no produce hoy lo que en el pasado. Y como vemos, hay muchos geólogos mexicanos que básicamente dicen que Cantarell se explotó de manera demasiado agresiva, es decir, que básicamente la producción del futuro se trajo al presente por las técnicas de inyección de nitrógeno, etc. Y esta subida de Cantarell aceleró después la caída de Cantarell, ¿no? Y entonces eso básicamente es, por cierto, parte de los incentivos que generaba el hecho de que el Estado mexicano le extraía todos los recursos a Pemex y que obligaba, digamos, a Pemex a enfocarse en aquellos activos que pudieran producir rápidamente este crudo, ¿no? Entonces, la otra variable sin duda es la caída de las reservas. La caída de las reservas de México es alarmante, ¿no? México es un país con un potencial gigantesco. No había ninguna duda hace 10 años que México era un país con más potencial que Brasil. Y sin embargo, Brasil ha incorporado unas reservas impresionantes y México ha desincorporado, digamos, reducido sus reservas. Ahora, México además tiene un potencial muy importante de shale, tanto de shale oil como de shale gas. Y además se da la ventaja de que México lo tiene en un área geológicamente muy similar, una continuación de las cuencas que hay en Texas. Entonces eso abre unas oportunidades muy importantes para México. Por supuesto, el otro tema es que el consumo de México, como es natural, la población de México ha crecido, la economía mexicana ha crecido y el consumo interno ha subido. Por eso es que en términos netos México está dejando de ser un exportador. Si continuaban las tendencias que estaban ocurriendo en México hasta el año 2007-2008, ya hubo analistas, consultores que predijeron que México se iba a convertir en un importador de petróleo si no hacía algo. Y para ser francos, México hizo muchísimo para evitar eso. Fíjense, esto es el número de taladros operando en México. Cuando la producción estaba subiendo, ustedes se acuerdan que la producción estaba subiendo a principios de la década del 2000, llegó a su pico en el 2004. Bueno, México apenas tenía 20 taladros operando. Y taladros es la variable que ustedes necesitan para producir, ¿no? Si usted no abre agujeros en el suelo, usted no produce.
Entonces, fíjense, México ha multiplicado por más de 4 el número promedio de taladro. Eso significa básicamente multiplicar por 4 la inversión en exploración y producción, o más, porque mucho más de 4, porque el precio de los taladros ha subido, el costo de rentar un taladro, alquilar un taladro ha subido de manera muy importante. Entonces ustedes ven por qué Pemex ha tenido que invertir muchísimo más para que apenas pueda detener la tasa a la que cae la producción. Y eso ha llevado a que el CAPEX de Pemex llegue a casi 25 mil millones de dólares, cuando estaba a niveles de menos de 5 mil millones de dólares hace 15 años. Y eso le ha pegado mucho al presupuesto del gobierno mexicano, porque básicamente ha tenido que dejar un espacio para que Pemex pueda invertir. Y como ustedes saben, ustedes siguen siendo un país sorprendentemente dependiente del ingreso fiscal petrolero. Digo sorprendentemente porque el petróleo ya no es una exportación tan importante para México como para ningún otro de los países dependientes de México. Para ponerlo muy sencillo, es el país que depende más fiscalmente comparado con su nivel de exportaciones sobre total de exportaciones. Y básicamente eso tiene que ver con la baja recaudación que tiene México en el área no petrolera. Pero fíjense un dato que para mí fue muy impactante cuando lo vi. Ustedes ponen las inversiones de Pemex hoy, que son casi 25 mil millones de dólares, y son más que la suma de todo el sector privado mexicano que se cotiza en la bolsa, que digamos que tenemos información vía los estados financieros en la bolsa. O sea que el esfuerzo que significa para la economía mexicana desarrollar el sector petrolero, que, ojo, Petrobras invierte más del doble que Pemex para poder desarrollar la actividad exploratoria que ha desarrollado. Es un esfuerzo realmente brutal y que no hay ninguna duda de que no tiene sentido que lo realice todo el Estado mexicano cuando puede hacerlo con inversionistas privados y recaudar los impuestos luego para, digamos, financiar el Estado mexicano. Fíjense aquí el éxito que tuvo Pemex en subir la producción en todo lo que son las áreas que no son Cantarell. De hecho, Pemex, si ustedes le quitan Cantarell, que colapsó, Pemex es la empresa que más subió su producción. Claro, los otros países dirán, bueno, si me quitan a mí también los casos de fracaso, yo también me va muy bien, ¿no? Pero en todo caso, eso es un dato importante. Pero fíjense, Pemex estaba logrando, ustedes se leen en la Harvard Business School, en la Escuela de Negocios de Harvard, hay un caso Pemex que es muy interesante porque está el caso A y el caso B. En el caso A dice, Pemex está en gravísimos problemas. En el caso B dice, Pemex lo ha hecho maravillosamente bien, ¿no? El expresidente de Pemex, Suárez Coppel, convenció a mis amigos de la Harvard Business School de que Pemex iba por muy buen camino. Por cierto que después cuando se presentó el caso en Harvard, Suárez Coppel fue mucho más pesimista que el caso. Yo les digo, fíjense, cayeron en la trampa de que les vendió a ustedes la historia, pero él pudo darse el lujo de ser mucho más pesimista que el caso. Pero el punto que les quería decir es que ciertamente Pemex puede decir que estaba haciendo cosas muy importantes como subir su tasa de reposición de reservas de 77% a 104%, pero fíjense ya en el año 2013 esto cayó de manera significativa. Es decir, que el esfuerzo que requeriría a Pemex para simplemente mantener la tasa de reserva en 10 años, hoy en día tienen 10 años de reserva a la actual tasa de producción, es un esfuerzo realmente colosal el que está teniendo que hacer Pemex para lograr eso. Y básicamente, bueno, lo que les puedo decir es que Pemex, hoy vimos, por cierto, las cifras de la CNH y son ligeramente diferentes de estas cifras, sobre todo en el tema de convencional versus no convencional, pero el potencial de México es gigantesco. Si ustedes ven toda la producción acumulada de la historia de México, que casi todo ha sido en aguas someras, en estas zonas que ven en verde aquí, fíjense, casi toda la producción ha ocurrido en esa área. Si ustedes ven, todo eso es menor, todo ese acumulado del potencial que tiene México en reservas de 3P, que básicamente son las reservas estadísticas que no están probadas, pero que hay un potencial allí, y en crudo convencional. Por supuesto, hay un dato que es clarísimo aquí. Esto que ustedes sacaron aquí era de muy bajo costo, era muy barato sacarlo. Todo lo que tienen por acá es de bastante alto costo, muy poco es de ese, digamos, de bajo costo de sacar, muy poco proporcionalmente. Todavía hay mucho allí, pero muy poco proporcionalmente.
Fíjense esta gráfica que a mí me parece muy, muy simpática porque nos dice un poco la geología, el petróleo que está aquí abajo no sabe que aquí hay una línea fronteriza entre México y Estados Unidos, ¿no? La geología no sabe de cuando los gringos invadieron Texas o esa área, ¿no? Básicamente estos son el número de pozos perforados del lado de México, estos son los perforados del lado de Estados Unidos. Uno podría extrapolar que algo parecido a lo que pasa aquí arriba podría pasar en México y la actividad se multiplicaría de manera espectacular. Y bueno, todo eso trajo a la reforma, no les tengo que contar a ustedes los detalles de la reforma, pero sí, lo que sí les puedo decir es que la reforma es muy profunda, excepto por tocar el capital accionario de Pemex, es, yo diría que más profunda inclusive que la que se hizo en Brasil y en Colombia, y es como el estado del arte. Es muy interesante porque ustedes saben que siempre ustedes habrán visto la idea de que en innovación, si uno llega de último, tiene la ventaja de que uno aprendió de todos los demás, ¿no? Uno puede agarrar la última tecnología, ¿no? Y eso es lo que los chinos, por ejemplo, hacen y por eso crecen tan rápido. Bueno, México en términos institucionales hizo eso. México aprendió de todo lo que hicieron bien y mal los países en los últimos 20 años, y la reforma petrolera mexicana en buena parte uno puede decir que es el estado del arte, digamos, en reformas, aunque hay temas en que uno podría tener, digamos, objeciones y diferencias. Es muy cercana a lo que la mayoría de los analistas hubieran sugerido, y aquí están básicamente las áreas que se quedó Pemex en la ronda cero, que son las áreas verdes, las áreas que se van a licitar en la ronda número 1, y las áreas que Pemex va a hacer de joint ventures, o sea, que se va a buscar socios para desarrollar conjuntamente. Y bueno, básicamente mis conclusiones son que las tendencias recientes del mercado petrolero claramente no vienen en buen momento para México. O sea, es muy lamentable que la ronda 1 ocurra en un año de caída importante de los precios del petróleo, que va a reducir los presupuestos de todas las empresas internacionales y va a tener que México competir con otros países que están buscando atraer inversión, pero tampoco es un obstáculo gravísimo, porque la reforma está hecha de forma tal que la carga fiscal no es tan alta, sino que es lo que ofrezcan los licitantes en la ronda, y por lo tanto, si hay menos entusiasmo, van a ofertar menos, pero no necesariamente las áreas van a quedar sin oferentes y por lo tanto sin inversionistas. Pero ciertamente puede reducir el entusiasmo, y particularmente en el área de shale, y por supuesto también algo en el área de aguas profundas puede. Después el otro gran reto es México tiene un gran reto de la producción canadiense, y finalmente está el reto fiscal, ¿no? Que recuérdense que independientemente de si tiene éxito o no la reforma, esta producción nueva no va a generar el mismo rendimiento fiscal. O sea, ustedes tenían barriles que costaban $5 por barril y lo vendían a $110 por barril. Ahora estamos hablando de barriles que van a costar más, que además van a tener socios privados, y por lo tanto esos socios privados van a llevarse un pedazo de la tajada, y por lo tanto fiscalmente estos no van a ser barriles que van a rendir lo mismo que los del pasado. Pero no queda otra que atraer esa inversión, y además no solo por razones puramente fiscales de inversión, sino por la capacidad técnica y la eficiencia que le pueden introducir al sector estas empresas. Y bueno, con eso lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, muy amable. Y bueno, aprovechando para iniciar la ronda de pláticas y diálogo y preguntas, aprovechando que tenemos a un politólogo muy destacado en nuestro país y a un experto en política de petróleo internacional, quisiera hacer la primera pregunta para abrir la plática. Sin duda alguna, la reforma energética ha sido una estrella que se ha colgado en la administración actual en nuestro país, y dado que el 2015 es un año electoral, de alguna manera puede tener repercusiones positivas y negativas en la composición política del país. Quisiera preguntarte, Jesús, ¿cuál es tu perspectiva ante esta situación? ¿Cómo lo ves? Lo que hemos platicado hace un momento sobre la posibilidad del referéndum, algo que nos pudieras compartir. Y en función de estos riesgos que pueden ser derivados de la dinámica política en el país por las elecciones, desde tu perspectiva, Francisco, ¿cómo consideras que lo puede estar visualizando la comunidad internacional
en cuanto a los riesgos de inversión en el país ahora que se está abriendo precisamente la industria petrolera en el país. Sí. Bueno, no sé si se oye sin micrófono, pero a mí me parece que lo que llama la atención del proceso. Gracias. A mí lo que me llama la atención del proceso en términos políticos, de una reforma que, como decía Francisco, resultó mucho más profunda de lo que se esperaba, desde luego infinitamente más profunda de lo que fue inicialmente la primera propuesta del presidente Peña Nieto, que parecía más bien una intención de cortejar a la izquierda que a la derecha. A mí lo que me llama la atención es que haya sido tan limitada la oposición a esta reforma. Se trata desde luego de una reforma que corta ideológicamente al país, una reforma que es vista como una entrega del gran patrimonio nacional a los intereses extranjeros, y que por lo tanto es un acto de traición a la patria, pero que no generó realmente la oposición, la movilización que yo hubiera anticipado ante una reforma de este tipo. En el panorama tan turbio de la política mexicana en este momento, tan distinto creo al de hace un par de meses, yo creo que la reforma petrolera, la reforma energética, no es particularmente uno de los ejes centrales que se perfila para definir la elección que viene. Creo que tenemos dos asuntos que son cruciales. Uno es el de la violencia, de la inseguridad, de esta sensación de que estamos perdiendo el control sobre nuestro territorio, y el otro es el tema del desempeño tan mediocre de la economía. Estos creo que serán los temas que van a prender el debate público el año que entra, y de repente alguien se acordará de la reforma energética sin levantar mucho entusiasmo ni a favor ni en contra, ¿no? Sí, yo sobre el tema de la percepción internacional o sea, el primer dato es que comparado con las aperturas en otros países, la reforma petrolera mexicana cuenta con un piso político, digamos, importante, en el sentido de que se hizo una reforma constitucional. Una reforma constitucional de este tipo solamente ocurrió en Brasil, o en los otros países porque o no la necesitaban, o en el caso venezolano porque no se atrevieron a hacerla porque políticamente no era viable. Y entonces, en el caso de México, bueno, hay que ver lo que significa para un inversionista extranjero enterarse que, primero, que hay un detalle constitucional de la reforma que no tiene. Yo no creo que haya un país en el mundo que tenga un desarrollo del tema energético, del detalle que tiene la Constitución mexicana a partir de la reforma. La otra cosa que, bueno, haya pasado con el apoyo de casi las 2/3 partes, ¿no? Más de las 2/3 partes del Congreso, y los estados, más de la mitad de los estados, etcétera, todo lo que requiere la Constitución mexicana. O sea que, bueno, todos sabemos que eso significa el PAN y el PRI, pero digamos, es un apoyo realmente notable. Está esa incertidumbre de la idea de que, bueno, se hayan recolectado firmas para un referéndum, y si bien la indicación es que la Corte Suprema no va a autorizar un referéndum de esa materia, según lo entiendo, y además que la redacción de la reforma la plantea como un tema fundamentalmente fiscal, y lo fiscal no puede ser objeto de referéndum, o sea que parece obvio que... sin embargo, sí les puedo decir que si bien se hizo todo para evitar la sombra de la digamos, de incertidumbre expropiatoria que siempre existe en estos casos, y que en un país con la tradición nacionalista de México es una inquietud para los inversionistas, creo que no se disipa totalmente esa incertidumbre de que México es parte de América Latina, y América Latina tiene un track record realmente impresionante de renegociar forzadamente los contratos, ¿no? Y el único país con una tradición legalista de no haberlo hecho es Colombia. Brasil hasta cierto punto los ha respetado, pero hay ciertos episodios que uno podría argumentar, por lo menos desde el vista económico, que se consisten de alguna forma en una expropiación de los
de los inversionistas. O sea que es una región con una reputación muy difícil. Por cierto, hay otras regiones del mundo. Rusia es quizás un país con una reputación todavía peor, ¿no? Pero ese es un tema que ciertamente genera inquietud. ¿Esa inquietud en qué se traduce? Bueno, eso se traduce típicamente en algo tan sencillo como que en una hoja de Excel, cuando estos tipos meten su evaluación, le meten una tasa de descuento más alta a los flujos futuros del negocio, y si eso lo combinas con un precio más bajo, puede llevar a números menos atractivos, digamos, en términos de las posibilidades de inversión. Pero en el contexto en que está, digamos, la reforma ha hecho mucho por evitar tener esas incertidumbres. Un poco sobre este tema, tú mencionaste en la presentación esta ventaja que adviertes en México de una calidad institucional. Esto me parece que a nosotros nos resulta difícil de creer, particularmente en este momento. A mí me parece difícil encontrar un registro en la historia reciente de México en donde el Estado mexicano tenga un desafío regulatorio como el que se viene en estos momentos. Y creo que habría buenas razones para ser, si no pesimista, por lo menos escéptico de que esto salga bien. ¿Tú qué señales podrías advertir tanto, creo yo, de muestras alentadoras de que las cosas empiezan bien, y si adviertes también señales preocupantes de la calidad regulatoria en este momento? Bueno, primero tengo que decir que yo no soy un experto en México, ni en el Estado de Derecho en México, ni mucho menos, ¿no? Y creo que tu observación en eso muchísimo más, puede ser mucho más pertinente que la mía. Lo que sí te digo, primer dato que uno tiene que recordarse, y esto también se lo recuerdan a uno siempre los petroleros, es nosotros no estamos comparando a Suiza. En Suiza no hay petróleo, ¿no? O sea, no estamos comparando a Suiza con Venezuela, estamos comparando a Venezuela con Ecuador, con Bolivia, con Argentina, con Kazajstán, con Angola, ¿no? Entonces todo es relativo en esta vida. Tú puedes percibir el Estado de Derecho en México como precario, pero si lo comparas con el Estado de Derecho en Kazajstán, probablemente te des cuenta que por ejemplo, un ejemplo sencillo que para un inversionista extranjero está en la cabeza, la reputación de una institución como el Banco de México, que no tiene nada que ver con este sector, pero te indica la capacidad de México de tener una institución con una tecnocracia de muy buen nivel, con un track record, digamos, de haber podido más o menos resolver los problemas de la inestabilidad macroeconómica que México tuvo en el pasado. Esos son el tipo de indicadores que ellos buscan, el ver, entonces, como antecedente para una cosa como la CNH, ¿no? Ese país fue capaz de crear una agencia regulatoria independiente en el pasado que tuvo cierta capacidad de tomar, digamos, de parar malas decisiones o de intervenir de alguna forma para darle cierta estabilidad al marco jurídico. México en esa línea no está. Colombia, por ejemplo, es un país en que yo creo que los inversionistas percibieron desde el principio que ahí se podía crear una agencia regulatoria independiente, porque Colombia tiene un track record, el Banco de la República de Colombia, de una independencia realmente formidable. En cambio, Venezuela, un país que tú ya sabes que si Venezuela te puede escribir en el papel lo que quiera sobre una agencia regulatoria. La Constitución de Venezuela dice que el Banco Central de Venezuela es absolutamente independiente. La Constitución puede decir lo que sea, pero los inversionistas ya saben que esa no es la realidad, ¿no? Entonces yo te diría que el hecho de que México aparezca en ese tipo de indicadores en nivel más alto indica que hay cierta percepción de que eso puede cuajar en ese sentido. Coincido contigo completamente en que los retos son enormes y que puede llegar a haber un problema de reversión de algunas de estas reformas si no tienen el éxito esperado o, curiosamente, si tienen demasiado éxito. Porque si tienen demasiado éxito, te puede pasar que en el país la gente empiece a decir, ¿cómo es eso de que firmamos un contrato para aguas profundas y se descubrió un gigante en aguas profundas, ¿no? Como una especie de cantarel, y resulta que las condiciones fiscales hacen que Exxon se lleve tanto por ciento de ese ingreso? ¿Cómo es eso que entregamos eso, ¿no?
Eso puede llegar a pasar, eso ha pasado en otros países y en México así es. Y en Venezuela también pasó eso con las reservas de extra pesado. Entonces, yo creo que en México la estructura lo hace más difícil porque es una estructura en que si sube las ganancias, sube la participación del Estado. Creo que es más defendible para el Estado mexicano decir no, esto no fue entreguista. Sin embargo, sí puede haber circunstancias en que eso ocurra. Yo me puedo imaginar perfectamente a un político diciendo que eso fue una entrega de la soberanía nacional en caso de ese tipo de éxito. Entonces sí, los retos son grandes, pero como de nuevo te vuelvo a decir, vuelvo a citar al presidente de Chevron, que a mí me parece muy divertido, él siempre dice, mira, yo he negociado con Saddam Hussein, o sea, yo no estoy negociando con Suiza, entonces yo estoy descontando que van a pasar cosas. Bueno, aquí hay gente que sabe mucho más del tema que yo. A mí me gustaría preguntar si hay alguna pregunta. Sí. Nos escuchamos, ¿no? Sí. A mí me llama la atención la relación entre la inversión de los últimos años y la caída de producción. Entonces, yo no sé si sepa si con respecto a un estándar internacional se han visto casos similares, porque a mí llama, perdonando la palabra, sospechosismo, de que dice, ¿sabes qué? Puede ser perfectamente viable. Si recuerdan, la inversión en PEME no entra en la Ley Federal de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria, entonces realmente se estaba haciendo una política fiscal activa de gasto público, un flujo de saquear a PEME, parte de esta inversión que estuviera yendo realmente a gasto de operaciones, un proyecto muy poco que tiene que ver con la extracción de petróleo y que eso se observara. ¿Hay fundamento o pudiera parecer que sí es normal una caída de ese tipo? Mira, el negocio petrolero es muy complicado de entender en el sentido de que, primero, está la geología, ¿no? Tú puedes tener una geología que te permita no invertir nada y que la producción siga subiendo, ¿no? En Venezuela durante los años 60 no se invirtió prácticamente nada en petróleo y la producción subió bárbaramente porque se habían hecho inversiones en los 40 y los 50 que permitieron esa subida. Y eso llevó a que los políticos no entendieran que estaban matando a la gallina de los huevos de oro. Y entonces la matamos, ¿no? Y casi, a Venezuela lo salvó, que subió el precio del petróleo en los 70 y eso permitió reconstruir a la industria petrolera en manos estatales en un momento en que la producción colapsó de manera espectacular, muy parecido a lo que ocurrió en México. Pero eso es una combinación de factores, ¿no? Geología y falta de inversión en oportunidades que permitan alterar esa, porque eventualmente te va a llegar un periodo de declinación importante por razones naturales, ¿no? Pero el tema del petróleo, yo siempre pongo un ejemplo que ahorita estoy trabajando en Kazajstán, y Kazajstán es un país en que se descubrió un yacimiento gigantesco de petróleo en el año 98. Se han invertido $55.000 millones en ese yacimiento que eventualmente va a producir 1.4 millones de barriles y no se ha sacado todavía la primera molécula de petróleo, ¿no? Pero entonces fíjense, decisiones tomadas hace 15 años son las que van a permitir que la producción suba 15 años después, ¿no? Entonces este es un sector en que la relación entre inversión y producción futura puede esconder mucho ese tipo de cosas, pero fíjate las implicaciones que tiene eso para la economía política del sector, que tú tomas una mala decisión en el sector petrolero y se puede ver 10 años después, ¿no? El colapso de la producción mexicana es parte de un conjunto acumulado de decisiones que ocurrieron en el pasado, no es una fatalidad geológica. Es haber dejado de invertir en exploración, es haber dejado de planificar el futuro de post-Cantarell, ¿no? Y sobre todo cuando ya el precio del petróleo estaba subiendo, porque claro, en los 90 era muy duro invertir porque recuerden que el precio del petróleo estaba muy bajo y no había flujo de caja en Pemex, ¿no? Pero en todo caso, el timing entre la política y el petróleo no puede estar más alejado uno de otro. Y les puedo decir que el gobierno mexicano no es el gobierno más cortoplacista de los gobiernos petroleros, ¿no? Venezuela le da una paliza, ¿no? En esa materia, pero lo que sí es cierto es que los tiempos políticos no son iguales que los tiempos
Yo por cierto, yo respeto muchísimo a la tecnocracia económica de México. Creo que es de las más, de mayor calidad de la región e inclusive del mundo. Y sin embargo, la tecnocracia económica mexicana no entiende el negocio petrolero. Se los digo con mucho respeto. Y ellos no entendieron las implicaciones que tenía ordeñar a Pemex de la forma que la ordeñaban en el pasado. Respecto al diseño institucional, yo sí tengo muchas dudas de cómo quedó la Comisión Nacional de Hidrocarburos, porque si uno hace una lectura muy puntual de la ley del órgano regulador, y si uno lo compara contra la ANH o la ANP, brasileña y colombiana, la CNH quedó enormemente debilitada, porque es un órgano consultivo de la Secretaría de Energía. Y en materia de diseño de contratos, las facultades, las atribuciones legales son por una parte el diseño comercial y técnico de la Secretaría de Energía, con la opinión de la CNH, y el modelo económico cae en manos de la Secretaría de Hacienda. Entonces, ¿dónde queda el regulador? Queda bailando con la más fea, porque ellos tienen que licitar los contratos con un factor de adjudicación previamente establecido por la Secretaría de Hacienda, y tienen la penosísima y dificilísima labor de administrar la ejecución de los contratos, y con 5 ingenieros que tienen ahí. Entonces, si uno pondera diseño normativo, presupuesto y atribuciones y mandato, de veras que mi corazón sangra por mis compañeros de la CNH, porque la van a tener tremendamente difícil. Y otra cosa, si uno se pone a revisar los últimos 2 nombramientos de los comisionados, realmente son apabullantes. ¿Por qué? Porque quedó el consejero jurídico adjunto del presidente, que no tiene ningún tipo de bagaje intelectual en la industria de los hidrocarburos, y un excontralor de Pemex creo que era consultor de la ONU en materia de narcotráfico y combate a la corrupción. Entonces, el fortalecimiento del capital humano de la CNH en un momento tan crítico, a mí me preocupa porque me parece tremendamente insuficiente. Si uno ve el sector downstream, la Comisión Reguladora de Energía, por alguna razón quedó muchísimo más robusta que la CNH, y mi impresión es que ni la Secretaría de Hacienda, ni la Secretaría de Energía, ni incluso la Presidencia de la República quieren dejar que este órgano tenga una autonomía técnica, la cual es esencial para dar seguridad jurídica a los contratos. No sé qué piensas. Bueno, tú sabes muchísimo más que yo del caso mexicano, así que eres la persona que yo le preguntaría, así que todo lo que... No te agradezco, yo nada más te comparto. No, pero de verdad, o sea, creo que es muy importante tu opinión. Sobre la división, fíjate, a los países los que yo les he propuesto un modelo similar al de, por ejemplo, en Kazajstán, que estamos hablando de algo parecido a lo del modelo brasileño, colombiano, digamos, mexicano, le he puesto muchísima más fortaleza en mi propuesta a la agencia reguladora que lo que se ha hecho en México, y no he puesto al Ministerio de Finanzas a tener ningún rol en la parte. Ahora, hay gente que plantea que es bueno tener como también unos checks and balance, o unos, digamos, entre unas divisiones de poder, en el sentido de que es susceptible, la agencia reguladora de hidrocarburos es susceptible de ser muy pro digamos, desarrollo del sector, y hay gente que le preocupa la posible captura de la agencia por las empresas, etc. Sin duda yo hubiera preferido algo con mucho más autoridad de la CNH. Ciertamente se le ha incrementado su autoridad con respecto al previo a la reforma, pero ciertamente ahí había y ciertamente es absolutamente central fortalecerla, y no tenía la referencia de lo que tú dices de los nuevos consejeros. Yo a los consejeros que conozco de antes me parecen gente muy calificada, pero sin embargo sí, eso puede ser una debilidad tremenda de la reforma si no se fortalece. Le estábamos hablando hoy justamente con gente de la CNH, me preocupa mucho que no tengan la capacidad financiera, que no tengan la capacidad de pagar los sueldos. La CNH tiene que tener sueldos competitivos, si no le van a robar o no va a poder contratar personal que sea capaz de negociar. Del otro lado tú tienes a los mejores abogados, economistas del planeta pagados
fortunas y de este lado vas a tener a gente que no va a poder competir con ellos y ni siquiera van a poder regular a la propia Pemex, porque Pemex tiene muchísimo más recursos que la CNH. Entonces, eso es un reto realmente tremendo. Y ciertamente este es un marco regulatorio súper lleno de demandas, en el sentido que tiene no sé cuántos órganos reguladores, tiene el rol todopoderoso del Ministerio de Finanzas, que en México nunca lo sueltan. Sin duda está la marca ahí en la reforma y ciertamente ahí hay potencial pero si tú lo ves, los agentes externos ven en general a la reforma como una, digamos, versión adaptada al caso mexicano de las otras reformas que ocurrieron. ¿Había alguien? Sí. Sí, bueno, casi nada los felicito. El debate, sobre todo de las dos posturas para un mexicano, es muy interesante ver esta comparación, de que pues, nosotros los mexicanos no acabamos de creer en nuestras instituciones, por otra parte nos das un ejemplo de una institución con cierta legitimidad, como el Banco de México, que se ha mostrado como eficaz y eficiente. Y entonces mi pregunta va por ese sentido. Uno de los ejes de esta reforma es la transparencia y la rendición de cuentas, porque si podemos hablar de aspectos muy técnicos, de tecnología, de aguas profundas y todo, pero tal vez, no sé, Francisco, si tienes algún ejemplo de transparencia en el tema energético petrolero que permita a la ciudadanía realmente ver qué es lo que se está haciendo, porque la transparencia, la rendición de cuentas, yo siento que es una materia pendiente. En México pueden transparentar muchas cosas, no se entiende, uno no sabe qué es lo que se está, no tiene parámetros. Y por otra parte, la visión del maestro Silva Gerson, que creo que el tema de transparencia y rendición de cuentas, usted nos podría dar una muy buena visión de qué es lo que debe hacerse, cómo puede terminar este tema en la sociedad, hacer que realmente sea información útil para los mexicanos, que permita valorar si ese contrato que se hace en aguas profundas puede evitar que Exxon se lleve una gran cantidad de recursos. Sí, mira, muy brevemente, el tema primero, el sector petrolero es uno de los sectores menos transparentes mundialmente, en parte porque opera en países con instituciones tremendamente débiles, corruptas y poco transparentes, ¿no? Eso es uno de los grandes retos del sector, ¿no? En la mayoría de los países petroleros del mundo no sabemos cuánto pagan las empresas de impuestos, no sabemos cuáles son las condiciones de los contratos son secretos, o sea, es un sector muy poco transparente. Desde hace unos años esto se transformó en un tema internacional importante. Tony Blair lo promovió como primer ministro, los noruegos lo han promovido y se han creado varias iniciativas en este sentido que buscan no solo de entender, hay una institución que se llama Extractive Industries Transparency Initiative basada en Oslo, que busca que los países firmen una especie de convenio en el cual se comprometen a una serie de temas de divulgación de los detalles de transparencia en cómo recaudan, de qué forma son diseñados los contratos, etcétera, para que la ciudadanía esté perfectamente informada. Y después, la segunda parte del asunto es cómo se gastan los recursos petroleros, a dónde va ese dinero que viene de los recursos naturales. Y es un tema absolutamente esencial, porque ciertamente si nos ponemos a pensar de quién es el dueño de los recursos naturales, son los ciudadanos, ¿no? O sea, los ciudadanos en el fondo son de quiénes son las rentas petroleras, son de los ciudadanos de México, ¿no? Y de los ciudadanos presentes y de los ciudadanos futuros, ¿no? Entonces esto es un patrimonio nacional, es una liquidación de un activo, es como si tú vendieras las joyas del abuelo, ¿no? Entonces, si tú liquidas un activo, bueno, ¿qué pasa con ese activo? Pues ciertamente, y por cierto, tiene todo el sentido del mundo que la ciudadanía tenga una cierta preocupación y escepticismo. La historia del manejo de este tipo de temas en muchos lugares ha llevado a situaciones realmente lamentables, como en Rusia cuando se privatizó el sector petrolero. O sea que hay razones para querer ser preocupados.
yo creo, por cierto, la reforma energética tiene todo la reforma constitucional, todo un apartado de declaraciones sobre el tema de transparencia, muy queriendo ir en el sentido de todas estas reformas que se plantean en el mundo entero. Eso, el detalle en cómo se traduce eso, parte creo que de esa idea de transparencia también llevó a esta especie de creación de cantidad de instituciones y de que nadie tiene todo el poder, ¿no? De que por un lado hay uno que fija los criterios económicos, otro que fija los criterios técnicos, otro que ejecuta la licitación, pone condiciones súper estrictas de que nadie se puede, ¿sabes?, reunir unos con otros y nadie puede complotar nada, y tú sabes, intenta mucho darle transparencia a esto. La reforma parece estar muy preocupada por lo que pueda pensar los ciudadanos mexicanos de que estas cosas se hagan mal, ¿no? Ahora, sabemos en la historia que a veces cosas muy bien escritas. Por ejemplo, me gustaría comentar el caso de Brasil. Yo cuando he ido muchas veces a Brasil, los brasileños todos me decían desde el principio que no, que la agencia de hidrocarburos no tenía ningún poder en Brasil, que el Petrobras hacía lo que le daba la gana, que fue una reforma absolutamente chucuta. Me venían hablando los brasileños de hace años de lo corrupto que era Petrobras. Ahora con el escándalo reciente parece darles la razón, y sin embargo para los que veíamos a Brasil de afuera, decíamos, bueno, ustedes no saben con lo que se están comparando, ¿no? Por cierto, que hasta el escándalo de corrupción de Brasil es un escándalo del 3% de comisiones en una serie de cosas. 3% de comisiones en el sector petrolero es la comisión más baja que cobran los corruptos de cualquier país, ¿no? Entonces, bueno, pero me recuerda eso a las historias en Japón, cuando los escándalos de corrupción en Japón que son comparados con los de nuestros países, cosas, digamos, menudencias, ¿no? Pero ciertamente hay un tema aquí, y yo les diría que la apertura al sector privado puede ser una fuente de luz, porque si ustedes ven, las empresas estatales petroleras en la historia han sido la principal fuente de oscuridad, de manejo un poco claro de los recursos de la nación, de que se haga muy difícil saber dónde se está ganando el dinero y a quién se está subsidiando y quién se está llevando la renta. Yo siempre digo que el ducto que va desde la renta, desde el recurso hasta los ciudadanos, ¿no? Del uso de la renta petrolera, pasa por unos espacios llenos de agujeros en las empresas estatales petroleras que nadie los conoce y que nadie sabe dónde caen. Eso no significa que no pueda también pasar con el sector privado, pero hay muchas más posibilidades de que haya iluminación en la tubería cuando hay una cantidad de otros factores involucrados. Pues no sé si puedo agregar nada que tenga sentido. Yo simplemente coincidiría con el apunte de que el éxito de la reforma creo que tiene que ver con estos dos elementos de los que hemos estado hablando. Creo que con esta prueba de la capacidad regulatoria del Estado mexicano que está por verse, y por el otro lado este elemento de la rendición de cuentas, que sí creo que es crucial en un entorno en donde será, por lo que nos dices, una reforma que seguirá siendo polémica, tanto si por tardar en dar resultados o por darlos muy rápidamente. Necesitamos tener la capacidad de ver qué es lo que pasa en este proceso tan nuevo para nosotros, ¿no? Sí. En este modelo del federalismo mexicano, y hablando de términos que utilizan algunas empresas, está resuelto el upstream, el marco general, pero que ya en las condiciones actuales se enfrentan problemas en el downstream, ya la operatividad en los estados y en los municipios. ¿Qué tendría que suceder en este modelo que tenemos institucional? Primero, yo creo para que estas instancias de gobiernos municipales y estatales se sientan partícipes, como actores también, que en su momento van a tener que participar de permisos, de licencias, pero del otro lado también, o sea, en este gran activo, cómo participan, o si las condiciones que se establecen son adecuadas a su participación de beneficios fiscales,
sociales que implican desde la preparación de técnicos, de profesionales, y no necesariamente ingenieros, no necesariamente ser expertos, de abogados, economistas en la materia. ¿Cuál es la expectativa para empezar a hablar con un proceso de este desarrollo para esa preparación? Tus preguntas son muy importantes y muy profundas en términos de las implicaciones. Mira, el tema del federalismo en países petroleros es un tema absolutamente fascinante, y más allá del federalismo, el tema de cómo se benefician las áreas donde ocurre la extracción del petróleo y donde... Esto es un tema, por cierto, muy interesante porque la noción, fíjense, la renta petrolera como concepto es esa ganancia extraordinaria que hace que una cosa que cuesta sacarlo $10 se pueda vender a 100, ¿no? Entonces, esa diferencia, esa renta, no hay ningún criterio económico que diga a quién se le debe entregar. Esto es una decisión fundamentalmente política, porque esto es un excedente por encima de lo que hace atractivo a alguien invertir en ese negocio. Entonces, eso ha hecho que en la historia de este negocio haya una gran discusión de por qué eso se va a dividir, entre quién se va a dividir eso, entre los ciudadanos de la zona productora o entre todos los ciudadanos o entre quiénes, ¿no? Y fíjense cómo esto en diversos países lo han resuelto de maneras muy diferentes. En Canadá, buena parte de la renta petrolera se queda en la provincia de Alberta, que es donde están los principales recursos. En Estados Unidos, en Alaska, se queda buena parte de la renta petrolera entre los habitantes de Alaska. En Brasil hay una parte histórica de la renta petrolera que se la estaba quedando las provincias, digamos, que están frente a la costa donde ocurre la actividad, pero ahí era una participación menor. En Argentina, que es un país federal, hay toda una discusión también de las regiones, de cuánto se apropian de la renta, y les voy a decir que ha ocurrido el fenómeno insólito de que cada provincia de Argentina que tiene producción petrolera ha creado una empresa estatal petrolera de la provincia, ¿no? Para tratar de actuar en este sentido. Aquí el tema, si uno lo ve desde una perspectiva puramente económica, uno diría, tiene todo el sentido del mundo centralizar todas las decisiones que tienen que ver con los impuestos al sector petrolero y no dejar que esto sea un tema que tenga como dos niveles, un nivel nacional y un nivel federal, y no pareciera tener sentido dejarle la captura de la renta a la provincia, sino al gobierno federal. Ahora, hay un tema aquí clarísimo. ¿Por qué van a apoyar tanto los gobiernos locales, los gobiernos regionales y los ciudadanos de esa zona una actividad si no les va a generar beneficio? Y más bien les va a generar externalidades negativas, porque los va a afectar de mil maneras, ambientales, uso de su infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, en Canadá, el hecho de que todos los beneficios los reciba Alberta hace que toda la población... Usted hace una encuesta en Alberta y el 75% de los habitantes de Alberta son pro desarrollo de la industria petrolera, pro que ocurra la inversión, pro actividad. Si ustedes analizan, en cambio, lo que ocurre en países en que todo se lo lleva el Estado central y no le da nada a las regiones, muchos de los habitantes de esas regiones son enemigos del desarrollo de la actividad. Son gente que más bien se queja de que ocurra la actividad. Entonces, lograr ese equilibrio, un economista, digamos, de finanzas públicas diría solamente hay que compensar a las regiones por las externalidades negativas que genera la actividad. Ese sería el discurso del economista. Pero el economista político, como soy yo, el que se da cuenta que hay que entender que hay una realidad política. En Colombia acaba de ocurrir que los tecnócratas del Ministerio de Hacienda lograron reformar la Constitución colombiana para quitarle las regalías que se las llevaban las regiones productoras. Y entonces, ¿qué pasó al día siguiente? Bueno, el alcalde de la zona productora agarró y dijo, a mí me quitaron todos los recursos. Entonces se acercó a las empresas petroleras y le dijo, mire señor, usted sabe cómo es la cosa, que usted para sacar ese petróleo de aquí necesita mi apoyo. Y entonces yo quiero que usted entienda que usted me tiene que buscar una manera de darme recursos. Entonces la empresa le dice, pero señor, yo le pago al gobierno central de Colombia todos sus recursos y bueno, no tengo la culpa de que ya no se los mande. Entonces le dice, bueno, a mí no me importa. ¿Quién le puede parar la actividad? Este señor, este servidor. Yo le voy a mandar mañana y le voy a poner el portón, le voy a trancar el portón con unos... Entonces, bueno, las empresas tienen que reaccionar. Lo que les quiero decir es que aquí hay todo un tema, un dilema entre el manejo político, el manejo económico. Entonces hay que lograr que las regiones se sientan
beneficiadas por el recurso, que se sientan, digamos, entusiasmadas con la posibilidad de desarrollar el sector, que haya toda una creación de empleos y de actividad, que haya digamos, cosas positivas de las que... Y eso no va a ser fácil. Y los conflictos socioambientales en México van a ser importantes, sobre todo en las áreas de desarrollo de shale, porque requieren mucha actividad, requieren claridad en la tenencia de la tierra, claridad a quién hay que pagarle qué, cómo se documentan las cosas legalmente. Todas esas cosas son potenciales áreas de conflicto importantes. Y un tema que en México es muy serio para el tema de vamos a llamarlo así, de credibilidad regulatoria, el tema de criminalidad, ¿no? El tema de que en México esas áreas tienen una actividad criminal muy grande, y donde hay recursos petroleros, los criminales se convierten en extorsionadores del sector petrolero. Siempre ha ocurrido así. Entonces es un tema bien complicado y un reto muy grande. No sé si... Sí, quiero hacer un comentario sobre cómo quedó la cuestión de la tenencia de la tierra, tanto en la ley de industria eléctrica como en la ley de hidrocarburos. Primero se estableció un sistema expropiatorio muy agresivo. O sea, el proyecto del PRI y el PAN hablaba de que es una actividad de utilidad pública y que se le daba un plazo a los poseedores o propietarios de los terrenos para negociar con las empresas interesadas, y si después de cierto tiempo no llegaban a un acuerdo, procedía a la expropiación por causa de utilidad pública. Entonces había la doble vertiente de que políticamente eso iba a ser totalmente explosivo, y empezó a haber cobertura de prensa diciendo que se querían despojar a miles y a miles de campesinos de sus terrenos para entregárselas a las malditas empresas extranjeras. Y por otra parte, si expropias, la obligación de indemnizar es del Estado. Entonces, en términos de finanzas públicas, eso hubiera sido un gasto tremendo. Entonces se procedió a establecer un procedimiento que se llama el procedimiento de ocupación temporal, mediante el cual el propietario del terreno no puede ser el poseedor, tiene que ser el propietario, y eso en México representa un problema terrible porque no tenemos certidumbre en los derechos de propiedad sobre los terrenos. La empresa tiene que negociar con el propietario una tarifa de renta, y después le tienen que pagar a todos los propietarios del polígono afectado por la inversión el 3% de sus utilidades. Eso es brutal, porque además la ley no establece cómo se divide ese 3%, si en proporción a la... El máximo, ¿no? Eso es el máximo. Ese es el máximo, es el 3%, pero no está establecido en la ley si es en función al tamaño del terreno, si es en función a la afectación del terreno. Entonces lo que se va a desatar es una competencia entre propietarios, porque si mi terreno únicamente es utilizado por un derecho de vía para un gasoducto, ¿por qué te tengo que pagar lo mismo que si hay una afectación total porque te estoy llenando de pozos de exploración o de producción? Entonces ese tema en particular, junto con el problema de la inseguridad pública, para mí pueden ser el talón de Aquiles de la reforma. Eso más la obligación de consulta pública que tienes ahora, de conformidad con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que dice que todo proyecto que afecte a una comunidad indígena no puede desarrollarse si no hay una consulta previa en la comunidad. Entonces eso quedó en la ley, pero no se entiende si la consulta previa es vinculante o no. Pero en dos casos, en el caso del acueducto Independencia y el acueducto Independencia en la zona de Huilquita, donde están los tarahumaras, y en un caso de un proyecto minero Durango, la Suprema Corte detuvo los proyectos porque no hubo consulta popular en las comunidades. Entonces ese tema social puede ser posible. Va a estar que hay. Sobre todo en el tema del shale, en que la intensidad del uso de la superficie es muy alta, porque obviamente todo el desarrollo offshore no tiene ninguno de estos problemas que acabamos de hablar, ¿no? Ahí solo dos breves comentarios, creo que es totalmente pertinente lo que decía. En Venezuela este tema no existe. Por ejemplo, el gobierno tiene la absoluta autoridad, tú no tienes ningún derecho sobre la superficie de la tierra, te pagan una compensación minúscula, y es la historia, y nadie se le ocurre que puede ser diferente. En otros países esto ha sido muchísimo más conflictivo, y este tema de consulta previa ha sido uno de los principales obstáculos
del desarrollo de la minería en la región andina, en Sudamérica, y se está transformando en uno de los obstáculos importantes en Colombia para el desarrollo del sector minero y petrolero, ¿no? Y claro, y ahí vamos al punto que hablaba su pregunta anterior. Si las comunidades se sienten que es un súper beneficio, que que van a quedarse con una buena parte de los beneficios, todas estas cosas se facilitan, pero si todo el mundo piensa yo no me voy a beneficiar, es un obstáculo. Pero sí, creo que ya estamos tarde, ¿no? Ya. Pues agradecemos la presencia de nuestros invitados y todos los aquí presentes. Pues muchas gracias a todos y buenas noches. Si gustan pasar, por favor.